Muchas gracias. La primera comunicación, la primera ponencia del amigo Zamora, pues yo creo que planteaba una serie de temas importantes, que es el tema de la muerte. El tema de la muerte, pero en el significado de la muerte, sobre todo, al margen de los ciclos. Los ciclos lo único que están reflejando son realidades existenciales llevadas a mundos míticos porque son precisos. Sin el mito no se puede vivir, como sin los muertos no se puede existir. Así lo he entendido en todo lo que ha dicho, ¿no? Y ha hablado, por tanto, de lo que es la descendencia, de lo que es la memoria, de lo que es los refaín o los mejores. Luego estamos refiriéndonos también a las relaciones con los antepasados. La muerte es precisa, es necesaria biológicamente, pero lo es existencialmente en la vida normal tener referencias. El hombre siempre es referenciado en la historia. No hay historia sin muertos. No conozco ninguna historia sin muertos. Y esos muertos, en cierto modo, de algún modo hay que tenerlos presentes, vivos, en la medida social a la que cada cual le ha correspondido, ¿no? Por tanto, me ha encantado y yo algún aspecto de esto tocaré. El tema, voy a anunciar sobre el tema de Cádiz. Hay alguna diapositiva de Cádiz, es evidente, porque el mundo funerario en Cádiz y su entorno, pero yo no quiero resolver problemas, quiero plantear problemas. Vamos, plantear al menos algunas cuestiones, ¿no? Sobre Cádiz, que es de una complejidad, creo que entraña bastante complejidad, el tema de Cádiz desde su fundación. Todos conocen mi postura, con lo cual no es extraño que yo mantenga la idea de que la Cádiz, esa isla ahí situada, sin unas grandes posibilidades productivas, ni siquiera de agua, porque, claro, había un pozo que se menciona, que solo daba para unas 1000 y pico de entes vivos, incluyendo hombres, gatos, perros, cabras, lo que sea, lo que podían subsistir. Pero enfrente está la Sierra de San Cristóbal, con todo lo que significa desde el punto de vista de materiales, por ejemplo, de cuestiones arbóreas, de material pétreo, de agua. En los freáticos el agua es extraordinaria. Si en algún momento el puerto de Santa María se quedara sin agua, puede recurrir perfectamente a los niveles freáticos que puede abastecer no solo al puerto, sino también a Rota, incluso a Jerez y a otros muchos más. Pero sobre todo tiene algo que es sustancial, que es la población indígena. Sin indígenas, lo conocen todos porque lo he dicho muchas veces, no hubiera habido colonización. ¿Qué sentido tiene? Unos fenicios que llegan de pronto en unos barcos, se establecen en un punto porque les gusta el lugar. Me puede gustar a mí hoy día viajar de esa manera, ir de vacaciones, pero la colonización no fue una vacación. Fue un proceso, un proyecto que no voy a explicar, tengo mis ideas y María Eugenia Ubet, con su generosidad, pues me ha permitido que en Bellaterra lo explique. En un libro sobre Bellaterra explique lo que yo aquí no puedo, lógicamente, desarrollar, ¿no? Pero sin indígenas no hay colonización. No voy a discutir los términos. Si es colonización y dentro del proceso de colonización, qué tipo de colonización. No voy a entrar en el tema del poscolonialismo porque entonces sería un debate ya de carácter intelectual al margen del histórico y un carácter de carácter político al margen del histórico en el que no quiero francamente entrar. Todos sabemos cómo las historias van siendo explicadas
determinadas también por las actitudes sociales, políticas e intelectuales de los momentos, ¿no? Yo también tengo la posibilidad de estar escribiendo pues un libro sobre Tartessos, y dentro de la genealogía historiográfica basada en la genealogía de uno de mis filósofos preferidos, que es Nietzsche, Friedrich Nietzsche. El tema que voy a tocar, pues, es indígenas y fenicios de la Bahía, la muerte, expresión social y cultural, enterramientos de indígenas y fenicios en los primeros momentos del siglo IX, dónde están las necrópolis. Me acabo de informar ahora, en la opinión del profesor Torres, que el Rosario 4 y 3 ya no es necrópolis, lo cual no lo voy a discutir, tampoco lo voy a dar por bueno, pero tampoco lo voy a discutir, porque debe ser mantenido. Ha dado unas razones de gran interés en cuanto a la forma en que se partieron esos fragmentos, la forma de la recomposición de esos fragmentos, porque es el único prácticamente argumento. Lo dice alguien que fue protagonista desde el año 91 de lo que fue esa pasada de unos arados de más de 1 metro de profundidad. Lo dije porque tuve las reuniones, yo estaba en la comisión asesora, además estuve en los permisos de excavaciones correspondientes en los primeros años y sé perfectamente el problema y sé, por tanto, le entiendo lo que acaba de decir. El problema de la incineración es un problema que puede ser explicado, pero no deja de ser un problema. Casos de estudio: Cádiz, modelo de lugar sagrado y simbólico. Lo decía antes. Entiendo por Cádiz la integración de una serie de elementos. Es la isla de Cádiz, al fin y al cabo se está repitiendo el esquema que se produce en la isla de Aruat y Tartús, por ejemplo, que es un sistema de isla y población en tierra firme, la misma Tiro, con menor distancia, la mitología que entraña a través de las famosas piedras ambrosianas en la conformación mítica de lo que es Tiro, pero claro, el mito está reflejando realidades. Es una lectura que, si se es capaz de leer, no literalmente, sino en los significados más profundos, podemos llegar a conclusiones de gran interés. Tampoco yo puedo hacerlo aquí, ¿no? El tema, por ejemplo, de Rasgún es otro de los temas, y el tema de Cádiz, ¿por qué no?, teniendo en cuenta además una cuestión. Cádiz no fue fundada en la primera navegación fenicia, sino en la tercera. Esto es clave, esto es importante, porque supone el recorrido y el conocimiento empírico de la realidad para el éxito de una colonización que ya estaba prevista para tener éxito occidental en la medida no solo metálica, sino en otras series de cuestiones productivas. Desde Almería hasta Huelva es un recorrido de la costa y de la posibilidad del interior bastante importante para que en un tercer intento llegaran al sitio más privilegiado de todo el suroeste, que es el Bajo Guadalquivir. Pese a quien pese, eso es así, desde la edad del cobre. Yo que me he dedicado al menos 3 o 4 años a la edad del cobre, alguna noción tengo de eso. Y sé lo que es Valencina porque modestamente la comencé yo. Entonces, la dimensión de lo que significa en el sentido de ocupación, y ocupación significa no solo vivir, sino producir, comerciar y mantenerse en el tiempo. Y esto es tremendamente extraordinario. Valencina no es el único elemento que hay ahí. Teníamos pasado el tiempo, pues la gran duda de esa época quizás más volátil, menos entendida, que es el bronce pleno. Y el bronce pleno a lo mejor estaba enmascarado no dentro de los paradigmas de argáricos,
que han condicionado mucho entender muchas cuestiones para nosotros, y así lo demostraré en la publicación de lo que es el hipogeo 1 de las cumbres, que sí voy a mostrar, y ya no queda tan desvalido lo que es ese espacio temporal que podemos situar, grosso modo, en la primera mitad del segundo milenio. Durante el Bronce final, yo mi tesis doctoral la realicé ahí. Lo que pretendía es que haga una historiografía del tema, poner en orden una serie de elementos de los que partía de 4 o 5 elementos. Un fondo de cabaña en el carambolo, que tuve que redibujarlo, lo dibujé, unos cuantos fragmentos de mesas de asta y muy poquitas más cosas, pero tuvimos la suerte por esos momentos de iniciar excavaciones importantes en el Cabestro de San Pedro con el fallecido y llorado profesor Blázquez y un servidor, porque fuimos los dos realmente los que pedimos los permisos de excavaciones. Después el tema de Almonte, en definitiva vinieron una serie de circunstancias que pudimos al menos determinar desde el punto de vista tipológico y en cierto modo cronológico y secuencial lo que es ese mundo que algunos han puesto en duda de su existencia, lo cual tampoco voy a hacerlo aquí, porque algunos han pensado, a través del tema de Huelva, sin entender bien el problema, pues que las cerámicas pintadas llamadas del carambolo son unas cerámicas pintadas ahí recientísimas, que esto no existía, sin el tema de los fenicios. No voy a discutirlo con perdón. El tema de Cádiz, pues, lo entiendo como una pluralidad, Isla, Doña Blanca, y lo veremos, y el templo de Melcar, el templo de referencia. Es imposible, cuando hablamos de ideología y de religión, es imposible un desplazamiento sin llevar en esos barcos ideas de carácter religioso. Porque, en este caso Melcar, el protector de Tiro, no es solo una divinidad que puede ser antropomorfa, puede aparecerse en forma betílica o en cualquier otra manifestación. Es una deidad que está entrañando una protección desde muchos puntos de vista, pero sobre todo porque lo que conforma una religión es siempre las respuestas a las preguntas. No estoy hablando de confesionalidad, estoy hablando de religión. Podría igualmente hablar de la religiosidad y religión en lo que se llama la conformación del comunismo en Rusia al comienzo de los años 20, y me daría exactamente igual porque veo las mismas condiciones, pero no lo voy a hacer, como es natural. La religión conlleva además esa cohesión social a través de unas éticas y moral necesarias para la convivencia y sobre todo para no sentirte extranjero a más de 4.000 kilómetros de distancia, que a nosotros nos puede parecer poco, porque al cambiar el concepto del tiempo y del espacio, nuestras consideraciones filosóficas son evidentemente distintas a las antiguas. Las antiguas, 4.500 kilómetros, son muchos kilómetros, mucha distancia de un país tan distante. Por tanto, la isla de Cádiz es una isla que tiene para mí un carácter simbólico. Doña Blanca tiene un carácter de una ciudad de un gran tamaño, en torno a 6 o 7 hectáreas. He tenido la paciencia de medir aquellas que son las orientales y muchas de las bíblicas, y no son mucho mayores, evidentemente, con una potencia estratigráfica. Y cuando digo estos datos, los tengo que decir siempre, porque sé que siempre Doña Blanca ha estado sometida a la gran duda, a la eterna duda, mundo indígena, mundo fenicia, ¿esto qué es?
estando Cádiz. No, son compatibles. Hay una compatibilidad absoluta y total, siempre que se entienda la funcionalidad de cada una de ellas. Si la isla tiene un carácter funcional, simbólico, y en su vertiente religiosa, y también creo que en su vertiente funeraria, Doña Blanca es otra cuestión que está ofreciendo otros elementos. Y el templo de Melcar, por supuesto. La necrópolis de Mesas de Asta, que lo digo aquí, semejanzas y diferencias, necrópolis sin túmulos, claro, se me acaban de contestar las preguntas. Y no es que no haya necrópolis de pronto final sin túmulo, que las hay, que las hay. Y yo las primeras que vi, las vi en Córdoba, en una extensión con Juan Bernier de necrópolis impresionante, y el material que salía de allí. Entonces un pobre ignorante, lo sigo siendo, pero más ignorante todavía por entonces, se me quedó eso como un recuerdo sin una gran definición y precisión, ¿no? Pero sí recuerdo la necrópolis, que también fue narrado el que la hizo, el que la produjo, ¿verdad? Enterramientos individuales, enterramientos de corte final, y con unas tipologías, digamos, muy similares en cuanto a la cerámica de estas que conocemos más occidentales. Y desde luego, el tema de los alcores es básicamente el túmulo A y B de Setefilla, por la razón que antes explicaré de lo que es el túmulo, lo que uno puede saber a través de un túmulo. Porque, ya lo digo desde el principio, excavar una necrópolis tumular es una cuestión dificilísima. Nadie crea que llega allí con su pico pala tal y cual, toda su experiencia y acuesta. Tiene que tener tantas visiones, tanta gente con visión, tanta metodología y tanta experiencia en las espaldas, que se te pueden ir muchísimos detalles. Eso es lo que intento ver. Si los túmulos A y B de Setefilla, y ahora pasaré todo más corriendo, como es lógico, fueron una superación de lo que antes había hecho Bonsor, y creo que fue Touvenot, los que intervinieron allí, a Bonsor lo puedo entender y a Touvenot también. Si a mí se me pregunta cuál es la gran virtud de Bonsor, diré haber descubierto que aquí hay necrópolis. También le diría, no hubiera usted excavado tanto, con un poquito menos sobraba. ¿Qué es lo que yo temía cuando llegué a Doña Blanca? Digo, habrá venido por aquí Bonsor, porque si es que viene por aquí Bonsor, estos túmulos me los deja seco, francamente, y además sin los datos que uno requiere y uno precisa para saber el significado de estos enterramientos, no solo desde el orden religioso, desde el orden de la muerte, desde el orden social, que es lo que yo aquí quiero insistir bastante, ¿no? Y la Cruz del Negro es porque a mí se me ofrece la gran duda. Yo estuve viendo esas excavaciones que se estaban haciendo y yo túmulos allí no vi, aunque parece ser que ahora se colocan unos túmulos encima tal y cual, pero vamos, eso puede ser una ignorancia supina mía en el proceso de las excavaciones de esos momentos. Y lógicamente al final he dejado solo unas reflexiones, porque lo que quiero ver es el cambio social a través de los enterramientos, a través de cómo se ve, cómo se puede analizar la sociedad a través de los enterramientos, cosa que es interesantísima, porque yo por un túmulo he sabido más del cambio social que se hubiera excavado seguramente 10 cortes en un yacimiento, porque está compendiado en 200 o 300 metros cuadrados toda una historia, no solo de carácter religioso, escatológico, tipológico, sino de carácter social importantísimo. Tenemos una serie de puntos que vamos a ver algunos aspectos, dado lo que antes he dicho. Tenemos aquí Gadir, Doña Blanca, Mesas de Asta y Cabezas de San Juan, que me pareció, pese a lo poco que se ha excavado y a lo poco que conocemos de ella, tampoco creo que sea una necrópolis de túmulo. Quizás me lo puedas decir tú, José Luis, en Rabadanes, pero yo creo que no lo era. Era una necrópolis sin túmulos,
lo cual es normal, pese a lo poco que se ha excavado de ahí. El caso de Huelva es muy diferente porque el caso de Huelva conocemos solo los enterramientos de la joya, o sea, ¿no? En el momento llamado tartésico, en el momento llamado del siglo VII, VI, en el mayor esplendor, porque ese es otro tema que me he planteado en el libro sobre Tartesos. ¿Por qué? Y lo estoy haciendo además en lo que puedo, un porcentaje alto de enterramientos empiezan cuando los fenicios llegaron a Tartesos. Así empieza uno de los capítulos, porque no tengo la seguridad de que eso realmente sea así. El tema de Angorrillas, el tema de Setefilla, están aquí situados porque son enterramientos muy diferentes de lo que vamos a ver en el castillo de Doña Blanca, dentro de ese proceso de desintegración y sobre todo del nacimiento de nuevas sociedades, no de carácter tribal ni de parentesco, sino de carácter, no diré estatal, porque cuando se habla estatal con tanta facilidad, a mí me aterra el término y daría alguna bibliografía a leer y alguna cuestión histórica. El Estado es algo que debe ser definido desde otras visiones y no tan fácilmente cuando lo que vemos son complejidades sociales y de desintegración quizás paulatinamente en el tiempo de esa sociedad. Y los Alcores es por las relaciones obvias que hay entre todo lo que hay aquí. Pero la gran pregunta que se me ofrece básicamente en el tema de Doña Blanca, ahora después lo veremos, lo dejo para entonces. Estamos en Cádiz y solo quiero ahora, de lo dicho anteriormente, pues fijarme en una serie de precisiones. Cádiz es una pequeña ciudad fenicia que no ocupa más de 1 hectárea y pico. Eso no significa que no sea importante. Esta mano no lo ha escrito ni esta boca lo ha dicho jamás, pero es que tenemos aquí una serie de medidas. Aquí estamos en la calle Ancha y no tiene nada que ver con lo que ha aparecido en el teatro cómico. Aquí ni viviendas, etcétera, etcétera. Y después tenemos aquí Cánovas del Castillo. Ambas dos he tenido la posibilidad de estudiar los materiales y de tener la información a primera vista. Y es obvio que sí, que es la periferia del núcleo, de un núcleo de cuántos habitantes. ¿De qué estamos hablando aquí? Esto es la isla menor y esta línea blanca es ese canal supuestamente cerrado donde había 2 puertos o uno más hacia la bahía, que es el que Osvaldo Arteaga considera el más propicio por no sufrir tanto las inclemencias de lo que es un puerto a mar abierto, ¿no? Y puede ser, no tengo por qué contradecir esta posibilidad. Y aquí tenemos otro punto ya en esa otra isla llamada Cotinusa, frente a esta llamada Ericeia, Oritía, donde se ha excavado un conjunto de viviendas. Aquí igual se ha excavado un conjunto de viviendas. ¿Qué es lo que me extrañó siempre, al margen de mi gran reconocimiento de la obra que se ha hecho de excavaciones en el cine cómico? Vaya por delante, de las cuestiones que he considerado más importantes de este siglo XXI, por supuesto, y gran parte del siglo XX. Porque ante la pregunta siempre, yo escribí un artículo en el año 1998-99, y esa es la pregunta, ¿dónde hay materiales de Cádiz? Pero ahora tengo más preguntas. ¿Dónde hay ciudades del siglo V, del siglo IV, del siglo III? Si uno va a la Delegación de Cultura y ve la cantidad de puntos que se han señalado ahí, casualmente tenían que haber aparecido bastantes más indicaciones de lo que es una ciudad, digo yo. ¿O es que nos lo inventamos?
porque en esto no se puede, de verdad, no se puede transigir, se requieren bastantes datos, pero sin embargo, en la exposición anterior del amigo Antonio Sáenz, que me ha encantado, pues expone una visión de la necrópolis muy interesante, muy importante, ese carácter religioso. Aquí tenemos las medidas de lo que yo he publicado alguna vez sobre lo que y las distancias que hay desde este núcleo a la zona Calle Ancha, a Cánovas del Castillo, a la zona del Teatro Andalucía, a la línea del canal, y a partir de aquí ya no hay más. Ya no hay más. Entre esto, ya se ha dicho, ha aparecido en el aspecto ya funerario, pues cuestiones que creo de gran trascendencia. Cuando empezamos y abordamos el problema de lo que es la Calle Ancha y vimos ese foso tremendo, donde encima había un conjunto de piedras y, por supuesto, un conjunto de elementos cerámicos correspondientes a una época, y muchos de ellos, porque hicimos el estudio de los tipos, daban la posibilidad de que se hubiese usado esos tipos para rituales de comida, en definitiva, de un simposio o simposia habidos ahí, con la bebida de vino, etcétera, etcétera, y con los platos, el número de platos, etcétera. Aquello no era un poblamiento normal, aquello no era una casa normal, aquello estaba por encima de lo que es esta fosa, y aquí la veis perfectamente, es una fosa que se va estrechando al fondo, curiosamente es un axis mundi, donde al fondo lo que había eran dos betilos pequeñitos, según pudiste tú, amigo Manolo, dictaminar cuando lo viste, y yo, evidentemente, lo acepté y me lo creí, y cuando estudié el material me lo creí bastante más. No hacen falta que sean betilos enormes, sino eran betilos pequeñitos ahí en el fondo. Si aquello no era un pozo de agua, como no lo era porque no llegaba a los niveles, evidentemente, donde se podía obtener el agua, ese pozo tenía que tener un significado. Ese significado. Y ese significado, ¿en relación con qué? Posiblemente, y eso ya forma parte de la hipótesis, podría estar dentro de lo que es la posible tumba, que no tiene otro sentido, del llamado sacerdote de Cádiz o Tap, porque apareció junto a una serie de elementos cerámicos dentro de que nadie reparó ni describió con exactitud el contexto. Pero bueno, si tienes aquí esta figura, tienes aquí una serie de elementos que pudieran haber sido de necrópolis, me refiero, cerámicos, pudieran haber sido de necrópolis, esa relación estaba aquí. ¿Estamos, pues, en un enterramiento normal? No, estamos en un enterramiento con un alto significado simbólico del que yo no puedo decir con precisión de qué se trata, pero es obvio que estábamos delante de un enterramiento muy particular. Más apartado, y ya el amigo Sáenz lo ha dicho perfectamente, en la calle Hércules, un enterramiento, creo que es Hércules, ¿no? Un enterramiento con un material, siglo VII, VI, tal y cual, pero un poco apartado y un poco, casi todos los mapas, si vemos los mapas de Cádiz del 17 y 16, aquí no hay habitación de ningún tipo. Todo esto son espacios vacíos, Y yo me preguntaba, ¿por qué? No voy a responder, he dicho que voy a preguntar. Son de estas intervenciones en las que uno no responde, sino en las que uno pregunta. Después, en la zona esta de aquí, pues Ignacio Córdoba Alonso, que es un magnífico excavador con detalles y con bastante visión de lo que excava, lo que vio fue una mancha que es la que está señalada con esta línea, y dentro de esa mancha no pudo ver ninguna cabaña ni ninguna estructura, sino una zona de posible producción, de un momento muy cercano a lo que es el canal. Dado
el índice de vértebras de pescado se pensó que pudiera estar relacionado con alguna actividad pesquera durante un tiempo. Esto es una época antigua ya, del siglo VIII, con materiales que ya se conocen perfectamente. Me refiero a lo que es esta isla Eritía, y ha salido a Cotinusa. Tenemos aquí ese gran enterramiento de la casa del obispo, que no es un enterramiento normal. Estamos hablando también, igual que este tampoco lo es, este tampoco debió serlo, fechado en el siglo VI y al parecer un delfín. Yo siempre mantuve la teoría, pero no por mí, sino por la cantidad de gente que vieron la cantidad de escamas, que era un esturión, lo cual, y lo digo y siempre lo repito, porque es que no hace mucho, incluso me lo repitieron, digo que esto no es un delfín, que esto es un esturión, lo cual no era ilógico, porque era uno de los peces que tenían un gran predicamento en estos momentos en el estuario del Guadalquivir. Queda, como he dicho, voy a preguntar, pregunto, y dejo suelta una serie de temas. Y aquí las viviendas, evidentemente, de esta zona de aquí. Bueno, ahora vemos lo que estamos hablando. Pero quiero hacer referencia a algo. Cádiz no es fácil porque Cádiz no posee una estratigrafía como la que tengo yo en Doña Blanca, una estratificación que me permita pues hacer una secuencia con dificultades, pero posible, y aquí imposible por la cantidad de hiatus que hay. Aquí sobre esta mancha había todo un pavimento de piedra, y ese pavimento de piedra, un número de materiales cerámicos que se correspondían, como he dicho antes, seguramente con un ritual de banquete en relación quizás a ese presunto posible templo. Pero fijaros aquí, ¿qué es lo que había? Pues restos de estratigrafía. Pero cuando yo me he ido a ver un muro, si es que en estos restos había un muro, y he visto, porque he seguido la pista en Cádiz, yo no me he encontrado prácticamente nada. Otra pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Es un yacimiento con una cierta anomalía. Aquel que lo quiera colocar en la normalidad de un tel, creo que se equivoca, y bastante, porque hay una serie de cuestiones que nos impiden llevar esa secuencia seguida. Vamos a ver, bueno, aquí en Cádiz, aquí lo voy a pasar todo muy rápido, pero las necrópolis que conocemos más recientes son del siglo VII, del siglo VI, pero con una condición. Para empezar, son incineraciones al parecer in situ, muchas de ellas, son de unas características que después las vamos a ver en otros lugares, en el entorno, y bueno, un ajuar rico, no evidentemente en el material cerámico no muy antiguo, 7, 6, y yo no conozco todo, por supuesto, lo que se ha dicho aquí, evidentemente aquí he traído solo una muestra, para ver que esto es lo más antiguo de enterramientos que conocemos. La calle Hércules del siglo VIII me parece muy difícil admitirlo, porque las cerámicas de Campillos yo no las veo, que son las que pudieran dar una indicación quizás, francamente, al menos en el dibujo no lo veo, y he tenido ocasión de tener muchas en la mano, pero puede ser, no. Esto, me voy ahora a Angorrilla y veo otro tipo de enterramiento individual. Pues sí, esto francamente me llama la atención. No están dentro de una estructura. Angorrilla, como he sabido, pues tiene una serie de estructuras del cobre, y lo que es la necrópolis, importantísima, en Alcalá del Río creo que está. San Escao son individuales, en este caso son de inhumación, y el material, siendo orientalizante, es evidente que estamos dentro de una línea del siglo VI, VII, quizás muy finales, VI y demás. El material nos lo indica. Cualquiera que tenga una
conocimiento de lo que es la evolución cerámica ya sabe perfectamente bien que estos platos o estos tipos, aunque llamado Cruz del Negro, pero son ya de una tergiversación tipológica tan extraordinaria que lo único que van a dar lugar después es a la típica ánfora del cárcel ibérico, ¿no? Pero no es la urna típica del negro. Importantísimo, interesantísimo por su ubicación. Me voy a otro lugar muy lejano, distante, que es el Cerro de Porcuna, y veo lo mismo. O sea, veo lo mismo, necrópolis que no tienen túmulos, dentro evidentemente de lo que es una estructura circular, enterramientos individuales, parece ser por el material que también es relativamente tardío, y vemos una serie de circunstancias aquí complejas. Nos vamos a Medellín y es muy importante el tema de Medellín. El tema de Medellín comprendo que es una excavación difícil. Yo solo he estado allí de visita un día o dos o tres en la excavación que hizo Paloma Cabrera Bonet, que la hizo. Entonces vi las dificultades que era excavar una necrópolis. Si una necrópolis de esta naturaleza no se excava en grandes áreas, a veces solo tener una visión muy parcial, aunque parezca esto que estoy propiciando que excavar todo, no. Es que para enterarte de muchas cosas tienes que excavar lo suficiente. Y si no te enteras solo un poco a media. No quiero decir que no se hayan enterado del todo, pero veo algunas cuestiones que a mí me resultan más complejas. De todos modos, es una necrópolis orientalizada al máximo. El profesor Torres ha estudiado ese material y lo ha estudiado con bastante eficacia y precisión y conocimiento del tema y sabe encuadrarla perfectamente dentro de ese mundo orientalizante tartésico. El mundo fenicio, esto me lo voy a pasar, igual porque se va a hablar de otra cosa. Estas son unas que ya se han expuesto aquí, pero solo con una pregunta. A todo le añado una pregunta. ¿Cómo estaba dispuesto el territorio de necrópolis de Cádiz con una serie de enterramientos importantísimos? ¿Qué es lo que viene a representar? Porque esto no es una tumba más, a añadir al catálogo de tumbas. Es una tumba dentro de un contexto con significados. Y tenemos, por ejemplo, en el supuesto de que lo sea, la de la calle Ancha, siglo VIII. Tenemos esta, siglo V, IV, comienzos del IV. Tenemos otra un poco anterior, que es la casa del obispo. ¿Cómo se está conformando ese espacio desde la visión religiosa funeraria? ¿A qué personaje nos estamos refiriendo? ¿Son estos personajes normales? Evidentemente que no son. Están enterrados aquí sacerdotisas, sacerdotes, están enterrados personajes de gran rango. Claro que sí, es evidente que una tumba de esta naturaleza no se puede tener. Lo que vengo a decir es que la necrópolis de Cádiz reúne una serie de condiciones en su simbolismo de Cádiz que van a permitir que no haya una disgregación de lo que diga, pero sí he dicho ya, para mí Cádiz, sobre todo, al margen de carácter comercial, tiene un carácter religioso, simbólico importantísimo, porque creo que es la gran representación en el contexto fundacional, la mayor representación de lo que Tiro realmente concretaba ahí como su entidad cultural. Estamos aquí, he dicho que tenía que tocar un poco de todo y evidentemente me sace hasta, por supuesto, los pozos llaman la atención muchísimo. ¿Por qué? Porque el agua es clave. El tema del bronce final, la pregunta era, ¿la he hecho ya? Claro, yo partía de la base de que esto era una necrópolis sin túmulos.
puede haberla, evidentemente puede haberla luego. Entendía que esto podía haberla, pero claro, esto me acarreaba a otra pregunta. ¿Cómo se conforma un túmulo, una necrópolis con túmulos y otra que no tenga al menos esos enormes túmulos de los que conocemos en los Alcores y de los que conocemos en Doña Blanca, como ahora veremos? ¿Esto qué significa? Desde el punto de vista material, no significa gran cosa, desde el punto de vista de los materiales, pero desde el punto de vista de los significados, ¿esto qué significa? Eso, ¿son otra gente? Vamos, me refiero étnicamente a otra gente, no lo sé, no sabría contestar a la pregunta, pero sí tenía que hacerla. Claro, esto es el estado en el que se encontró, que gracias a la paciencia de mi amigo y alumno Francisco Barrionuevo, tuvo la paciencia, cosa que hay que agradecerle, porque si no ahora no hubiera habido una comunicación sobre este tema, es verdad, de haber cuadriculado, haber recogido con sus cotas o ejes de coordenadas en las mayorías de las cuestiones para responder a la pregunta de qué era aquello que el arado había destruido en 40 hectáreas aproximadamente, si mal no recuerdo, pueden ser un poco más, un poco menos, 40 hectáreas, un tractor que jamás el propietario había arado, jamás ni tenía idea, y a alguien que se le ocurre en un momento determinado, ¿por qué no explotamos también este sector de tierra, ¿no? Y este sector de tierra nos condujo, a mí me llamaron inmediatamente, yo estaba en esos momentos en la comisión, en reuniones, tal y cual, y en cuestiones, y nos dimos cuenta de aquí. La contestación por parte de la Consejería de Cultura: arbitraremos medidas. Las medidas las han arbitrado aquellos que han estado allí días y días y días recogiendo materiales y después muchos días y días estudiándolos. Esas son las medidas. Por supuesto, cuando se ven los materiales, pues, hombre, ¿aparece esto en una necrópolis? Pues sí. ¿Aparece en un poblado? Pues sí. O sea, las necrópolis aparecen, desde luego, cantidad de elementos de estos tipos bicónicos o de estas cazuelas, con lo cual a mí no me extrañó que pudiera tratarse de unos enterramientos, porque en el fondo estos enterramientos, los que yo vi, los que pude ver en Córdoba, eran sencillamente fosas, hoyos, y bastante juntos en lo que pude ver, con lo cual el arrastre podía haber sido, pero también cabe la posibilidad que se acaba de esgrimir. Vayamos a Doña Blanca. Doña Blanca es una zona que tiene en el entorno arqueológico unas 300 y pico de hectáreas. 300 y pico de hectáreas. Y digo y preciso porque a veces no cabe decir yacimiento. Nunca me gustaron puntos en el mapa. Si los puntos no son definidos, sí es evidente que es una referencia, pero es una referencia vaga e imprecisa. Yo quiero puntos con una cierta definición que me den la posibilidad de establecer unas categorías. Y estas categorías solo lo dan una serie de atributos que evidentemente se debe hacer en toda, llamemos, estudio del territorio o cuando se trata de exponer. Puntos está muy bien para hacer algo de una cierta distribución general, pero no matiza. El castillo de Blanca está aquí, el puerto está en esta zona y la necrópolis ocupa en la actualidad digo porque no sabemos aún si continúa en la zona militar, lo ignoro. Luego son unas 100 hectáreas. Este es la necrópolis. La situación no puede ser mejor, antes lo he dicho, la situación no puede ser mejor porque los fenicios, que no eran idiotas, vieron la posibilidad, mantenerse por supuesto en la isla, tener por supuesto una ciudad amurallada, fortificada, en un entorno pleno de recursos y de habitantes y de asentamientos. Sin esto no hubiera habido. Y sin el Guadalquivir, sin el estuario, creo que esa fundación no se hubiese producido, en mi opinión.
tenemos aquí las medidas y vamos a ver, esto es la necrópolis. Planteo otro tema. Esta necrópolis no hemos podido explorarla con la precisión que se hubiera requerido ni que yo hubiese que quería. ¿Por qué? Porque el propietario no facilitó la entrada, porque en el momento en el que íbamos a empezar se vende Doña Blanca. Lo digo para que a veces no se den falsas noticias en los periódicos que pueden ser muy perjudiciales para la arqueología, Podrá ser una noticia extraordinaria, pero muy perjudiciales. Se vende Doña Blanca en 50 millones de pesetas. Por entonces, 1989, estaba de delegado Sebastián Saucedo. Este señor de la necrópolis que se entera, pues dice, si por 7 hectáreas son 50 millones, por 7 hectáreas, por 100 hectáreas y pico hay que multiplicarlo por esa cantidad. Esa fue la razón por la que no se compró, porque hubo voluntad por parte del ayuntamiento y por parte, por entonces, de la Junta de Compra. Y hasta ahora no ha habido un acuerdo. Claro, era mucho dinero, teniendo en cuenta que eran cosas diferentes, pero bueno, la cuestión es así. De modo que la hemos podido prospectar muy poco, pero hay elementos para pensar que esto se trataba, lo voy a decir quizás desde un punto de vista un tanto poético, una especie de bosque sagrado, sagrado funerario. Hay muchas razones. El agua que corría, la disposición de las tumbas, el tema a veces de que había túmulos que son prácticamente cenotafios o zonas para vigilancia, la forma en que se disponen algunos enterramientos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa zona era una zona ya, la zona de la Sierra de San Cristóbal, una zona sacra desde el tercer milenio, me he referido antes al tercer milenio, solo muestro dos cuestiones, son altares de cazoleta y algo que es sensacional. Está expuesto en el Museo El Hospitalito del Puerto y es una estela menhir, evidentemente de carácter atlántico, nada absolutamente mediterráneo, y esto solo es un poco de lo que se ve por detrás, ¿no? Y se ve por detrás una serie de elementos. Empezamos a ver aquí en Doña Blanca, los puntos están marcando lo que son túmulos. En total, y no están todos. Esta es una foto me parece que fue cuando publiqué, creo que está en alemán, fue la publicación que se hizo en alemán en los Madrid Mitteilungen, en el año 80 y algo, ¿no? Esto después se fue, por supuesto, aumentando y en total hay unos 80 o 90 túmulos, 80 o 90 túmulos a la espera de decir levántate y anda, en la medida bíblica, porque hay una potencialidad extraordinaria y la hemos distinguido en varias zonas. ¿Veis aquí unos puntitos? Blanco, blanco, blanco. ¿Lo veis? ¿Se ve? Blanco, 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 blanco. Bien, pues estos son túmulos. ¿Veis aquí un cuadradito en amarillo? Pues estos son pequeños tumulitos. Y veis aquí otros que son posiblemente una fase más tardía, entre los que se hallan los pozos rituales, que hemos podido ver al menos 3 o 4, 3 o 4, de modo que esta es una necrópolis que ofrece una serie de problemas. Estamos hablando de una ciudad construida al modo fenicio, con técnicas fenicias, con escritura, que creo que es una prueba importante del carácter fenicio, con técnicas edilicias y constructivas, con hornos de pan, con un material cerámico que nos está hablando evidentemente del carácter fenicio por la cantidad y la diversidad, y lo hablaba con Paco a la avenida, es que está toda la diversificación tipológica que te puedes encontrar en cualquier poblado, cosa que es importante, porque todos los poblados no dan la misma diversificación tipológica, en la atención de ir distinguiendo entre lo que es más auténtico fenicio, menos auténtico.
Claro, el porcentaje de cerámicas a tornos es un porcentaje relativamente alto, un 40 o un 45%, pero es que es lo normal, porque muchos siempre me han dicho, no, esto es una población indígena con material fenicio. No has entendido, amigo mío, la mitad de lo que es un proceso de colonización cuando tienes que tener una necesidad de mano de obra y una necesidad de comercio, una necesidad de gente que se están ocupando de un espacio que son 7 hectáreas, que son una población de unos 1.400 o 1.500 y que tiene una serie de actividades, tanto metalúrgicas como agrarias, como portuarias. ¿Esto cómo lo haces? ¿Lo haces por milagro o lo haces con gente, con manos de obra? Por eso digo, no hablemos de colonialismo y poscolonialismo, porque entonces entraremos en otras facetas más importantes. Pero esto nos da idea ya de que la necrópolis es una necrópolis que evidentemente tiene que estar en relación también con los análisis que se han hecho de carácter de boscoso que tenía, a base de pino, a base de encina, etcétera, etcétera. Bien, antes lo que había era hemos encontrado 4 o 5 enterramientos que son hipogeos. El hipogeo ya ofrece un problema. ¿Qué hace? Un círculo y un cuarto creciente aquí, encima de lo que es un hipogeo del bronce pleno. Esto es bronce pleno. Analizados estos elementos, que son elementos realmente arcaicos, tipológicamente arcaicos, la composición que hizo Montero y sobre todo Salvador Rovira, a mí me llegaron a decir, Diego, esto tiene una pureza y un conocimiento técnico desde el punto de vista de lo que es la elaboración del bronce, más que lo argárico, con los remaches de plata, tampoco me voy a detener aquí, etcétera, etcétera. Ahora se están estudiando, bueno, esto es un collar con piezas de plata que son de 5 o 6 centímetros. Bueno, aquí veis una serie de elementos. Esto es lo que queda de lo que es el lustrinum, perdón, el túmulo 1, y vamos solo a dar unas pinceladas de lo que es, porque estuve dudando. Os digo todo esto que tenía que decir en un medio de personas que evidentemente conocen el tema y saben de las dificultades, o realmente solo lo escribo. No, lo haremos en la publicación. El túmulo 1 es este, dentro de los 100 y pico de túmulos existentes de un tamaño que está entre 20 y 25 metros en adelante. Después están otros que son muy pequeñitos, que puede ser un caso tipo, por ejemplo, la Cruz del Negro, pongamos por caso. Nunca he creído que la Cruz del Negro tenga grandes túmulos, evidentemente, y esto nos llevaría quizás a otro momento. Todo hay una estratificación espacial y hay unos significados también sociales. Pero vamos a centrarnos aquí. Como todos sabemos, en principio para la construcción de un túmulo lo que se conforma es un espacio sagrado dentro del espacio profano en el que se habita. Ese espacio no tiene por qué ser monumental. Solo unas piedras bastan para delimitar un espacio. Ese espacio ya es un espacio sagrado. Mircea Eliade lo ha estudiado muy bien y otros también lo han estudiado muy bien. En el centro lo que se construye, y eso es lo importante, una estructura cuadrangular, a que se ve aquí, de arcilla, y aquí el lustrinum o el quemadero, que es el que se ve aquí. Teníamos ya la experiencia de excavación de Bonsor, no valía. La de Mario Eugenio Bed valía, por supuesto que valía, pero era incompleta. ¿Por qué incompleta? Porque nosotros pretendimos, porque ya encontró ya prácticamente cuestiones ya hechas, no por otra razón, porque la excavación fue modélica en su sentido. Pero nosotros pretendimos llegar a más. ¿Por qué no recogemos todas las formas
posibles, todos los datos posibles de manchas de cerámicas, una vez incluso definidas las estructuras para ver la dinámica que había tenido ese túmulo, con cotas y ejes de coordenada. Me van a perdonar que solo diga cuestiones esenciales y fundamentales y básicas. En principio, lo que se construye aquí, pues, es esta estructura, que en principio era cuadrangular cuadrada, y alguien intentó saquear. ¿Y qué es lo que se saquea? El centro, porque se supone que el centro es donde está la tumba, o lo más importante, menos mal. Pero nos quedó lo suficiente para ver que este ustrinum, que tiene un 80 por 50 centímetros, era posiblemente el lugar inicial de cremación del individuo, y la participación, lo digo con calma, y la participación colectiva de la comunidad en una estructuración social quizás de carácter tribal. ¿El espacio se enterraba uno donde quería? Esa fue una pregunta que nos hicimos. No, el espacio que correspondía. ¿Cómo puedo saberlo? Pues a través de lo que son los contextos de los materiales. No es lo mismo, lo tenemos hecho todo. Va a ser la tesis doctoral, está siendo la tesis doctoral de Carmen Pérez Pérez para su lectura en la Autónoma, en la Universidad Autónoma. Y tenemos cantidad de datos, evidentemente, donde están los metales, donde están las formas más, el hierro, donde están las formas, evidentemente, que están denotando poder, privilegio, prestigio. Ahora se está estudiando, por supuesto, la cuestión de género, la cuestión de si son niños, mujeres, etcétera, 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 que lo está estudiando Victoria Romo. Vimos, pues, que hay una zona, además, a través de la tipología, como teníamos cierta idea de lo que es la tipología cerámica, empezamos a ver que hubo una zona donde se comenzó la necrópolis con las formas más antiguas. Aquí había poquitos fenicios, pero los fenicios están, los elementos, los fenicios me refiero, los elementos fenicios están más en relación y más proximidad a esta zona de aquí, que es el quemadero. Pero el quemadero no es cualquier cosa, es el propio rito, y el propio rito es lo que supone esa posibilidad participativa dentro de un ritual religioso, esa cuestión de ahí. Después, Carmen, con su habilidad característica de visión arqueológica, por eso la contraté para siempre, pues sí, es verdad, se fijó perfectamente que había otro túmulo en el túmulo principal secundario. Clave, un asunto que fue clave para ver que el centro de ese túmulo prácticamente lo ocupaba este enterramiento de aquí abajo. Este enterramiento de aquí abajo, junto a una agrupación de personas. O sea, el paso del rito a la exposición, escenificación del individuo, es un paso importantísimo dentro de la historia social. El paso de una composición social tribal a una sociedad ya principesca, utilizando los términos de Arturo Ruiz, en el modo en el que él lo utiliza. Como yo no tengo otro mejor en principio, pues no sigo. O sea, el tema de la dependencia, ya no solo por el grupo y por la sangre, por la consanguinidad, sino por otros elementos de carácter más político. Es obvio que hay mayor intensificación de cerámicas fenicias que nos daban la posibilidad de datar. De modo que tenemos un enterramiento con esta primera fase, esta segunda fase,
una jerarquización del espacio. Créanme, aquí hay que hacer un acto de conciencia, es decir, voy a creer a Diego, porque, aunque no me exponga muchos datos ahora, lo veremos en el libro, pero sí hay todo un espacio que está. Eso es lo que realmente faltó en el túmulo A y B. Y entender que la estructura del túmulo B, creo, es una estructura posterior sobre la necrópolis y, en definitiva, lo que ahí se propone o propongo es que el paso es el mismo que aquí, solo que aquí es bastante más perceptible que en el túmulo B y en otros túmulos donde vemos esas grandes estructuras que seguramente no fueron del primer momento, fueron ya de otro momento. Otra cuestión que es pregunta: ¿qué es lo que induce a cerrar este enterramiento? ¿Es el espacio, la falta del espacio? No, quedaba mucho espacio todavía, son 80 y tantas tumbas, pero vamos, pues se podían haber metido aquí muchísimas más. ¿Qué es lo que induce? Por supuesto no puedo contestar. Y otra cuestión es cómo se construye el túmulo. El túmulo se construye de verdad con una tecnología y una ritualización superior a lo que creemos. No se trata de echar ahí volquetes de tierra, en absoluto. Hay todo un proceso de círculos y de elementos para la construcción del túmulo. Otra cuestión es, antes de la construcción o antes de colocar aquí al primer individuo, que ya es un espacio sacro, este espacio está perfectamente con una capa de arcilla rojiza. Importantísimo este detalle, porque a medida que se va construyendo se van creando capas de arcilla, que es lo que va cerrando quizás y lo que va teniendo un significado importante. Bueno, yo casi no voy a meterme más en estos temas, creo que ya es suficiente. Este es el enterramiento principal del túmulo secundario. Ver aquí algunas cositas. Bueno, este es el enterramiento secundario, el principal es este, y que quede por lo menos la constancia, esto para aquel, como aquí hay muchos alumnos y algunos quizás puedan tener la suerte de excavar un túmulo, que tengan mucho cuidado, porque no se trata solo de hacer un inventario. Para hacer un inventario de lo que es una excavación, por favor, que no se excave. Otra cuestión es, y quiero incidir aquí, se cogieron miles y miles y miles de fragmentos con cotas y ejes de coordenadas. ¿Para qué? Para saber cómo un vaso en el ritual se tiraba al suelo y se expandía. Así hemos podido ver en torno a más de 100 copas, en torno a un gran vaso que seguramente para hacer libaciones, por poneros ejemplos. Otras cuestiones son los hogares, porque, claro, tengamos en cuenta que este círculo es un círculo vivo, activo, donde hay una relación con una cierta frecuencia, evidentemente, porque antes se ha dicho, la muerte es precisa, su existencia y su veneración a través del rito, para que tú te sientas persona, para que tú te sientas, y cuando digo persona, la cuestión de la pertenencia. Aquí vemos algunas de las cuestiones de lo que son tipos de enterramientos, etcétera, etcétera, y por supuesto hay una gran variedad de urnas de crucel negro. Todos los cinturones son de un garfio, todos. Después los materiales que son los quemaperfumes y estas cuestiones, hay muchísimas. Aquí no detallo mucho porque la verdad que se está trabajando y se está trabajando bastante bien en el tema con bastante buenos resultados. Material noble. El problema es el siguiente. Relación ciudad, fundación fenicia con esta necrópolis, de la que solo conozco un túmulo, evidentemente.
Y esta, por poner un caso, es el de Rabadanes, que a mí me ha parecido. Estos son los enterramientos más antiguos que aparecen en Doña Blanca. Sí, termino aquí. Y la relación, por supuesto, más reciente, más directa, que tenemos con el tema de Rabadanes, aunque Rabadanes nos ha dado poco. En conclusión, para analizar las estructuras sociales, evidentemente un túmulo es un elemento que en poco espacio aclara mucho más, como dije al principio, que quizás si uno excava bastante de lo que es una ciudad. El tema de los rituales, mucho cuidado, y de verdad mucho detenimiento y mucha precisión, porque si no se nos escapan casi todos los elementos que hacen posible que hablemos de estas cuestiones rituales. Y bueno, y nada más. Si hay después en el debate alguna otra pregunta, ya al menos he contestado